¿sí? Pero ¿cuál era la clave para que esta mujer llegara a esos niveles que ni por su mente se imaginaba que iba a alcanzar el éxito o la victoria o esos niveles, repito? Pero la Biblia nos habla de la obediencia. Ella decidió, ¿verdad?, obedecer, en este caso a su tío Mardoqueo. Y así tenemos que aprender, hermanos. ¿Por qué? Porque finalmente, repito, si nosotros nos dejamos llevar por lo que nos gusta, por lo que vemos, por nuestros sentidos pueden ser engañosos, pueden ser el diablo tiene la facultad de engañarnos a través de nuestros sentidos. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo: me temo que como a Eva nuestros sentidos sean extraviados. Eva se fue por la finta, vio que el árbol era agradable a los ojos y codiciado, y lo codició. Entonces, mucho cuidado con eso, hermano, que lo veamos con la finta. Mucho cuidado, usted, como lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Estará muy bonito el chamaco, sobre todo para las solteras y solteros, pero si no es un varón de Dios, sabes que por muy bonito que estés, no te conviene. Esa es de las cosas que muchas mujeres, me acuerdo yo que cada vez que alguna hermanita se acercaba conmigo, en especial la mayoría de la mujer viene ya después de casada, de 20, 30 años casada, viene y dice: hermano, ya no soporto a mi marido, ya no lo aguanto, así ya no, yo oro a Dios que se lo lleve o se lo mando, pero ya no lo aguanto, Señor, hermano. Y mayormente la gente, ¿verdad?, viene buscando pensando que si no le va a dar por su lado, porque la gente normalmente cuando tiene un problema anda buscando no quien se lo resuelva o quien le diga qué es lo que tiene que hacer, sino hacerse la víctima y buscar más bien cómplice, ¿verdad? Gente que respalde que lo que ella piensa o siente es lo correcto. Entonces yo agarré como siempre, ¿verdad? Yo he sido franco, en el caso particular de esta hermanita, yo le dije: a ver, hermanita, tú dices eso, ¿verdad?, que ya estás harta de tu marido. Bueno, déjame decirte una cosa, porque tú te estás haciendo la víctima, pero ¿quién es víctima? Tú eres la responsable de tu situación y de la que te encuentras ahorita. Y te digo, y te lo voy a aclarar, te hago una pregunta. Te puedo asegurar que cuando tus papás te dijeron que no te casaras con ese hombre, que no estaban de acuerdo con ese hombre, y a ti te valió cacahuate lo que tus papás decían, ¿sí o no? La hermanita, no fuiste sabia, hermano. Los papás tienen algo que nosotros no vemos. Entonces, cuando papá y mamá te dicen que no te conviene, es por algo que a lo mejor tú no estás viendo, que ellos sí están viendo. O en el matrimonio, ¿verdad? A veces relaciones o negocios que vamos a hacer, por eso nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Oye, fíjate, no me da buena espina este hombre, no me da buena espina este negocio. Tenemos que escuchar para no meter la patota, para tomar una buena decisión. Dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, y finalmente la hermana reconoció, efectivamente, sí, no estaba de acuerdo con mis papás, y aún con todo, tú sabías que ese hombre era borracho, parrandero, jugador, mujeriego, drogadito, y tú así lo aceptaste. Yo simplemente estás cosechando lo que sembraste. Ese es el resultado de su decisión. Así que, no, señores, aguántese. Porque en Cristo ya no lo puede mandar al carajo, ya no te puede divorciar. Bueno, sí puedes, pero no debes. Entonces, así como esa decisión, muchísimo. Oye, hermano, quíteme ahora por mí porque tengo unos torcijones, ¿verdad? Sí, pero sigues comiendo tu hamburguesa en la noche antes de acostarte, ¿verdad? Sigues echándote tu patita de vinagreta, sigues comiendo tu cochinita, no somos responsables ni conscientes. Es muy fácil todo lo que por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando veamos toda la comida pongamos cuchillo en nuestra garganta, no nos atragantemos. Claro, tú vas y ves de todo y todo quisiera meterle, ¿verdad? Pero no es sabio meterle a todo o entrar a todo. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, no olvidemos pues esta enseñanza. Toda decisión que tomemos, hagámosla con responsabilidad, consciente de que esa decisión que yo tome finalmente me va a traer una consecuencia. Ese negocio que yo haga, si es chueco, si no es derecho,
Al principio a lo mejor te deja mucho dinero, pero a la larga te va a traer dolor de cabeza y problemas. Tú puedes comprar, ¿verdad? Te ofrecen una videocámara, un estéreo, una televisión, un celular, que tú sabes que no es el costo de lo que vale normalmente en el mercado. Tú decides si lo compras o no lo compras. Si lo compras, ¿verdad? Creyéndote que te va a dar una lana, tú puedes ir con un diablito en tu casa para ahorrar luz, en fin, tú puedes tomar decisiones, pero repito, con responsabilidad. Hagámoslo con responsabilidad, entendiendo que todo eso que yo tome va a tener una consecuencia en mi vida. Ahora, nuestra capacidad de decidir, o sea, nuestra voluntad, se va a ver influenciada por factores externos. Quiero que sea hace un momento. En el caso, por ejemplo, del ejemplo de la tienda, nuestros sentidos, ¿verdad? Van a la vista. ¿Por qué cree que mayormente los productos vienen con colores que resaltan, con dibujos, con mujeres? ¿Por qué? Porque eso es lo que buscan captar nuestra atención, para que nos inclinemos. Para que de esa manera ellos buscan, por eso la publicidad es tan cara en México y en todo el mundo. Porque ellos saben, ¿verdad?, que si un producto, normalmente la gente llega a la tienda, bueno, yo como comerciante, llega a la tienda buscando productos que se anuncian en la televisión. ¿No tiene usted ese nuevo champú que salió que anuncian en la televisión? ¿No tiene usted nuevo esto? Aunque haya otro producto de mejor calidad, pero que no esté en la tele, la gente prefiere el de menor calidad que lo que sale en la televisión. Nuestra voluntad es manipular sin darnos cuenta. Nuestra voluntad va a ser influenciada por factores externos, por nuestra carne, por el mundo y por el diablo. Todos nosotros estamos siendo bombardeados todos los días a través de la televisión, de la radio, de lo que vemos. Vamos a ser bombardeados ¿para qué? Para que nuestra voluntad sea influenciada, manipulada, controlada, dirigida a donde el diablo y este mundo quieren llevarnos. Entonces mucho cuidado, pues, de ahí con lo que vemos, con lo que oímos, porque, repito, nuestra voluntad, insisto, está expuesta a ser influenciada, manipulada, dirigida. Es por eso, hermanos, que la mejor decisión que todos nosotros podemos tomar en la vida son aquellas que se encuentran conforme a la palabra de Dios, conforme a este bendito libro. Aquí está todo lo que Dios nos, por eso se habla, todo me lícito, pero no todo me conviene. La Biblia, este precioso libro que Dios nos dejó, si tan solo nosotros tenemos la humildad de reconocerlo y que toda mi decisión pase el filtro de la Biblia. Cada vez que yo voy a tomar una decisión, si yo lo paso por este filtro, tendré la garantía, la seguridad de que esa decisión, su consecuencia va a ser positiva, va a ser buena. Pero si yo mis decisiones, aún con el conocimiento de la Biblia, no lo hago conforme a este conocimiento, sino me dejo guiar por lo que estoy viendo, por lo que yo siento, entonces, desgraciadamente, mis decisiones van a ser malas. Es muy importante que entendamos que no hay mejor decisión que podamos tomar en la vida más que de la palabra de Dios. Las mejores decisiones son aquellas que están de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios está en su palabra, expresada en principios, mandamientos. Por ejemplo, ¿cuánto conocemos la voluntad de Dios que dice que Dios quiere que seamos salvos? Eso está en 2 de Juan, versículo 2. Dice la palabra, ¿verdad? Deseo que prospere en todo, que tenga salud y que prospere en todo, así como prospera tu alma. Dios, a través del Espíritu Santo, le dice a Juan, a la iglesia: yo quiero que tenga salud. Por eso, como dijimos ya en 1 Corintios 6, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, claro, yo puedo meterle, ¿verdad?, sentarme y meterme 5 panuchos, 10 tacos, como el otro día me decía el muchacho que trabaja conmigo: oye, don Miguel, me lo mandaron una tortita en la esquina, de cochinita, por cierto,
A veces ya no hay ni qué, bueno, una vez cada 15 días, bueno, vamos. Me dice, no me va a creer que acaba un señor de sentarse y cuánto tacos cree que se va a comer. Como sea, le digo, 20 tacos. 20 tacos, me dice, vi que le sirvieron, que pidió que le sirvieron. Y digo, no, hombre. Finalmente, ¿quién está obligando a ese hombre a hacer lo que hace? Entonces tú te puedes, claro, cuando nos sentamos, ¿verdad? Nos echamos casa también 1 kilo de tortilla. Fíjate, o sea, no comemos para satisfacer o suplir esa necesidad del hambre, sino nos hastiamos, ¿verdad? Hasta que rebose, hasta que lo untemos, hasta que ya sintamos que aquí tenemos la comida. Y no debe ser así. No debe ser así. Entonces, cuidado. Dios quiere que seamos sanos, pero discúlpeme, Dios no va a hacer la tarea por nosotros. Él ya nos dio, ciertamente, ¿verdad? Todos nosotros, antes de Cristo, nuestra voluntad estaba cauterizada por el diablo, por el pecado. Cristo vino a libertarnos, a darnos libertad nuevamente, a que esa voluntad nuevamente ahora volviera, ¿verdad?, a nacer en nosotros para tomar la mejor decisión, que es creerle a Dios y seguirle. Entonces Dios nos ha dado un poder en nosotros para que ya no sigamos en lo mismo. Como una hermanita me dice un día, es que no puedo dejar la Coca-Cola. ¿Qué es la Coca-Cola? No la puedo dejar, me dice. Ojo con lo que estás diciendo. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú me dices que no puedes dejar la Coca-Cola, ojo, hay un problema entonces. Es un vicio. ¿Qué diferencia es? Como el que es drogadito no puede dejar la droga, o como el borracho no puede dejar de tomar, o el fornicario no puede dejar de fornicar. Entonces, claro, todos los seres humanos no pueden dejar de hacer esta cosa porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Pero el Cristo Jesús, dice Pablo, todo lo puedo. ¿Cuánto dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no podemos decir que no puedo, porque el Espíritu que hemos recibido es un Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. O sea, no es que eso me domine a mí. Si yo tomo dominio, yo decido dejarlo. Entonces, y ahí estaba por hermana muriéndose de diabetes, ya, ¿verdad? Todo porque no puede, según ella, dejarla. Entonces, ¿dónde queda la Biblia? Dios quiere que seamos salvos, pero nos toca a nosotros tomar las decisiones para que eso sea posible. Dios quiere que seamos santos. Dice Pedro, ¿verdad? Bueno, también 1 Tesalonicenses capítulo 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Dios dice en 1 Pedro 1:16, sé santo porque yo soy santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. ¿Qué significa eso? Que nos apartemos para Él. Y dice en toda nuestra manera de vivir. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Él no hizo todas estas cosas. Se apartó. Él no caminó con Dios porque hizo todas estas cosas. Cristo hizo todas estas cosas. Nosotros, si nos llamamos cristianos, ya es tiempo de que tomemos la decisión, si nos hicimos cristianos, de hacer también todas estas cosas. Conocemos la voluntad de Dios. Muchos de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacemos, no la ejercemos. Y así me puedo ir. ¿Es la voluntad de Dios que nos emborrachemos? No. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Dios no quiere que nos embriaguemos de vino. Es la voluntad de Dios que no forniquemos. La Biblia dice que no nos juntemos con una ramera, ¿verdad?, nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que es la voluntad de Dios que demos gracias en todo. Es la voluntad de Dios. Tesalonicenses 5:18, demos gracias a Dios en todo. Es la voluntad de Dios que diezmemos y ofrendemos. Claro que eso dice la Biblia. Es la voluntad de Dios que amemos a nuestra esposa. Claro que es la voluntad de Dios que la amemos como Cristo amó a la iglesia. Es la voluntad de Dios que probamos para la casa, que oremos, que leamos su palabra. Es la voluntad de que perdonemos. Perdonad, dice Pablo, ¿verdad? Dios a través de Pablo dice, perdonad unos a los hombres vuestras ofensas, así como Cristo nos perdonó a nosotros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que disciplinemos a nuestros hijos. Claro que es la voluntad de Dios. Que asistamos al templo, que nos apartemos del mundo, que seamos prosperados.
que vivamos en paz, tranquilos. Es la voluntad de Dios que no nos afanemos. Es la voluntad de Dios que prediquemos su santo evangelio, que le sirvamos, que seamos sal y luz de este mundo, que seamos humildes. Es la voluntad de Dios que nos salvemos, que hagamos el bien, que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Es la voluntad de Dios que no nos unamos a yugo desigual con los incrédulos. Todo eso lo sabemos, pero ¿cuánto lo estamos haciendo? Nos decimos cristianos, pero realmente no hemos entendido lo que eso implica. Ser cristiano implica, digo, Cristo fue claro, insisto, lo vuelvo a repetir: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, dijo Cristo. El que no aborrezca a su padre, a su madre, a su esposa, a su hija, a su hijo y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dijo Cristo. No puede. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no puede ser mi discípulo. No es apto para el reino de Dios. El cristianismo es decisión, es determinación, como los apóstoles que estaban dispuestos, como dice Pablo: no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino aún a dar mi propia vida por causa de Jesucristo. Y todo, y ninguno se intimidó. A Jacobo lo decapitaron, a Pablo lo decapitaron, a Jacobo lo mataron de espada a Herodes, Pablo lo decapitaron. Pedro fue crucificado, se encuentran de cabeza. Ninguno rehusó a Cristo, ese cristianismo. Estaban determinados, como Pablo dijo: yo sé quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para que creer. Tenemos que estar conscientes que esta vida es corta en este mundo. Así como Esteban, ¿verdad?, cuando estaba siendo apedreado, él vio los cielos abiertos y dijo: Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. En tu mano comiendo mi espíritu. Eso es determinación, hermano. Es una decisión. Seguir a Cristo es una decisión. Implica, repito, responsabilidad, pero que obviamente ninguno que siga a Cristo será avergonzado de ser a Cristo. Conocemos la voluntad de Dios, pero nos hacemos. Por eso el Señor dijo, Mateo 7:21: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor. Dice Mateo 7:21: sino el que hace la voluntad de mi Padre. Seguir a Cristo, repito, seguir a Cristo implica decisión, determinación, firmeza. Implica renunciar al mundo, a mis deseos, a mis sueños, a mis anhelos, a lo que yo quiero, a lo que yo apetezco. Y significa seguir a Cristo. Cristo en el monte Getsemaní, él orando, ¿verdad?, dice la Biblia: Padre, no sea como yo, sino como tú. Por muy doloroso que sea la situación que tengamos que atravesar por seguir a Dios, tenemos que tomar y pedir a Dios en medio de esas pruebas o de esas situaciones, fortaleza a Dios. Por muy difícil que sea, tenemos siempre que pedir a Dios que nos fortalezca, que nos ayude. También la Biblia dice, Mateo 21:28, había un padre que tenía 2 hijos y llamó a uno y le dijo: hijo, ve a mi niña y ve a trabajar. El hijo le dijo: sí, papá, sí voy, pero no fue. Luego mandó a llamar al otro hijo, le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña, y le dijo: no voy a ir, pero terminó yendo. Y le preguntaron a Jesús: ¿cuál de los dos? Jesús fue el que estaba hablando. Le dijo: ¿cuál de los dos creen ustedes que hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no, pero que fue. ¿Cuánto nosotros podemos? Sí, Señor, te voy a seguir, Señor, te pruébame, Señor, te voy a amar, tú eres el todo, tú eres mi papá, te amo. Puro bla, bla, bla. Dice Eclesiastés: en la abundancia de palabra no falta pecado. Dice Eclesiastés: cuando te acerques a Dios, calladito te ves más bonito. Silencio. Entonces, ojo, hacer la voluntad de Dios no es el que dice, sino el que hace. Y dijo Dios en Lucas
12:47. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Muchos azotes. Ojo, porque al que mucho se le da, más se le demandará. Cuando nosotros llegamos y vamos conociendo la voluntad de Dios y no la hacemos, se lo toma como pecado. Nos vendrán males por esa razón. Ya lo hemos dicho, la maldición está sobre nosotros. Cuando tú no obedeces a Dios a través de su palabra y de lo que Dios te muestra y te ordena que hagas, entonces dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hay pecado, le llama pecado a la Biblia cuando no obedecemos y hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Por eso Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la tierra, sobre la roca, vinieron ríos, vientos, lluvias, y esa casa no cayó. Pero dice Cristo: y al que oye mi palabra y no las hace, lo compararé con un hombre insensato o necio, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los ríos, los vientos, la lluvia, y dice la Biblia, Cristo dijo, y esa casa cayó y fue grande su ruina. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, la bendición no está sobre nuestra vida. Porque nuestro pasaje central, Deuteronomio 30, del 15 al 20, que dice: escoge pues la vida para que te vaya bien. La vida, que Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando decidimos obedecer a Dios, cuando decidimos seguir a Cristo a través de su palabra, ¿cuál es la consecuencia? Toda clase de bien, toda bendición del cielo.